Bueno, tócame a min empezar outra vez no mesmo sitio, presentar esta primeira sesión que para min é realmente moi placenteiro e moi ilusionante presentarvos a Daniel Casain, que foi durante a miña vida de docente, como profe de lingua, pois unha referencia, como creo que para moitas e moitos dos profes de lingua que estaredes asistindo a estas xornadas, non? A presentación de Daniel, penso que non fai falta incidir moito no seu currículum, na súa formación. Ele é un experto, un dos grandes expertos, diríamos, internacionais en todo o mundo, e sobre todo no mundo da habla hispana, pero tamén noutros mundos de outras linguas, sobre a lectura e, sobre todo, especialmente sobre o ámbito da escritura. Con el, descubrimos desde hai moitos anos moitas das mellores, estrategias didácticas para enfocar, para abordar a aprendizaxe da lectura, da escritura, a reflexión sobre o ámbito da literacidade, da cultura escrita nas aulas. Daniel Casain é tamén un investigador, non? É doutor, investigador da universidade nestes ámbitos, entón sempre adoita ir un paso adiante do que son as tendencias, descubrindo, explorando as cousas máis, máis modernas, máis na punta da lanza das innovacións, e a súa capacidade de analizar, de desmenuzar e de explicar moi ben as cousas sempre fai que unha conferencia de Daniel Casain sexa algo como para, unha delicia e algo para estar moi atentos e disfrutar, volver a ver, probablemente todas ou moitos de vos volveredes a escoitar a súa intervención, ademais de agora, pois noutros momentos, non? Hai un tema, o tema que vai abordar é un tema absolutamente de actualidade. O título da súa intervención é Educar contra a desinformación, e este concepto de desinformación é o que vai ocupar a Daniel Casain neste momento, donde el vai aplicar toda a súa técnica de análise e a exhaustividade que o caracteriza sempre cando aborda calquera tema que lle pedimos. De feito, Daniel é colaborador e un compañeiro das bibliotecas e escolas de Galicia desde os inicios, non? Así que, sen máis, eu paso a palabra a Daniel Casain e a escoitalo con moito interese. Hola, soy Daniel Casain y voy a presentar mi ponencia Lectura no século XXI, Educar contra la desinformación. Les hablo a todos ustedes desde Barcelona y espero que sea una buena presentación, que despierte su interés y que les aporte ideas y datos sobre esta cuestión tan fascinante que nos ocupa hoy, que es educar en una época de mentiras, de basura y de falsedades. Todo lo que voy a decir está en parte mostrado gráficamente en esta presentación en PowerPoint que ven ustedes ahora y que se pueden bajar de mi nube, de mi Drive, en este vínculo que acaba con Rede Casain 2021 o el código QR. Allí encontrarán todo un conjunto de artículos que son los que voy a comentar respecto a este tema. Si ustedes me quieren escribir, pues tienen ustedes aquí también mi correo electrónico, mi página web. En esta presentación, pues voy en primer lugar a decir algunas cosas sobre mi trabajo actual, sobre mis últimas publicaciones. Después, rápidamente explicaré por qué nos interesa hoy tanto este tema de la desinformación y empezaré a ofrecer distintas respuestas o materiales que podemos encontrar desde distintas áreas, desde el periodismo, desde otras disciplinas como la psicología o la lingüística, desde la pedagogía. A continuación seguiré con alguna muestra de recursos, acabaré con un epílogo y ustedes pueden consultar también la bibliografía. El número verde que ustedes ven en algunos dígitos, como pueden ver, indica que son actividades prácticas, que si no iguales ustedes pueden adaptar
bueno, para sus clases, para sus bibliotecas, y en cambio pues el color rojo indica que son pues como directrices generales. Vamos allá. Entonces, bueno, yo soy un investigador de una universidad pública. Mi trabajo básicamente es con dinero público, sea docencia o sea investigación, y por ello toda la investigación que genero está en código abierto, o sea, está accesible. Y aquí tienen ustedes pues una captura de pantalla de todos los proyectos de investigación en que he participado. Si ustedes buscan Recep Crítica, Practiletrada, IES 2.0, 1x1, The Fandom, IQDL o Forbit, llegarán a los sitios de Google y allí pueden encontrar pues, la investigación, la documentación, las publicaciones, los centros con los que hemos colaborado, etc. El primer proyecto, Recep Crítica, hablaba precisamente de comprensión crítica, que es el tema que nos ocupa hoy. Y el resto, pues bueno, tratan de otros temas afines. En este momento, mi trabajo es sobre el vídeo, sobre el formato vídeo como instrumento de aprendizaje dentro y fuera del instituto. Y estudiamos pues cómo los profesores empiezan a pedir a sus alumnos que produzcan vídeos y cómo los alumnos por su cuenta pues se abren una cuenta en TikTok o en Instagram y se convierten en TikTokers o en Instagrammers, algún tipo de micro-influencers para publicar su contenido. Y con ello también aprenden muchos contenidos sobre lengua y sobre otras disciplinas. Este es mi último libro, que no trata específicamente sobre la desinformación, pero que sí que incluye un pequeño apartado al respecto. El arte de dar clase, es muy reciente, de hace escasos meses. Y este es el penúltimo artículo que acabo de publicar en enero de este año y que sí que es muy pertinente para la situación actual, para el tema actual, porque habla precisamente de la crítica de la lectura crítica. Y lo que explica es que, bueno, la palabra crítica pues ya es como una palabra comodín que todos utilizamos, que todos estamos de acuerdo que es muy importante, y que muchas veces pues la utiliza gente con significados muy diferentes. En concreto, es muy importante distinguir la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, la pedagogía crítica, el análisis crítico del discurso, la desinformación o la posverdad, que son cosas parcialmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, en el programa que tenemos hoy, pues partimos precisamente de esta gran pluralidad y diversidad de denominaciones que se refieren desde distintas perspectivas a cuestiones relacionadas con la desinformación, que es la palabra que tienen ustedes aquí abajo, ¿no? Hablamos pues de phishing, de pensamiento crítico, de sesgo de confirmación, de parodia de memes, de sensacionalismo, de espectacularización, de bulo, de noticia pobre, de fake news. Y básicamente todo este conjunto de denominaciones podemos entenderlos debajo de la denominación desinformación, el término desinformación, que yo diría que es el más general que utilizamos, ¿no? Para referirnos a este campo, ¿no? Sería como, por ejemplo, utilizar la palabra oncología para referirnos pues, todo a un conjunto de patologías variado, que tienen en común, evidentemente, pues un prototipo, pero que tiene muchas otras denominaciones. Y este campo pues, está cubierto por todas las disciplinas que ustedes ven a la derecha: pedagogía, estudios culturales, psicología, análisis del discurso, informática, redes sociales, que se refieren a ámbitos distintos de la realidad y que en consecuencia tienen muchas veces también metodologías distintas, objetivos distintos, aunque sean que confluyan en un mismo campo. Y de hecho podemos aprender mucho si somos psicólogos del resto de disciplinas o si somos periodistas también del resto de disciplinas, ¿no? En esta presentación voy a intentar hacer una selección de los aspectos que a mí me han interesado más en este tema tan apasionante, ¿eh? Y vamos allá. ¿Por qué nos interesa ahora esta cuestión? Pues bueno, básicamente porque hoy hay mucha más basura que antes. O sea, siempre hubo basura. Por basura me refiero a mentiras, a manipulaciones, a engaños en forma de información. Si ustedes buscan en Wikipedia pues la historia de la desinformación o del término bulo, pues podrán ver que hubo
desinformación en la época romana, en la época medieval, y que hay grandes hechos históricos que se basan en engaños verbales. Claro, verbales orales, porque entonces no había escritura o había muy poca escritura. En cambio, hoy pues podemos encontrar muchos más ejemplos y muy recientes, mucho más grandes, de magnitud ingente, que abarca muchísimos millones de lectores, pues porque las redes sociales y las tecnologías han facilitado la reproducción y la circulación de los textos. Pero bueno, ¿por qué ganó Donald Trump en Estados Unidos cuando supuestamente, y hay un acuerdo para aceptarlo, sus políticas perjudican a buena parte de sus electores? Bueno, pues porque supuestamente pues, la desinformación triunfó. ¿Por qué Gran Bretaña salió de la Unión Europea pese a que supuestamente va a ser perjudicial económicamente para Gran Bretaña y para Europa? Pues también se menciona la desinformación. O porque, por ejemplo, en Colombia, pues un plebiscito a favor de un acuerdo de paz, después de décadas de guerra, también salió negativo. Pues por el mismo motivo se aduce. Entonces, hoy es más importante que ayer la desinformación y la educación contra la desinformación, pero no es un fenómeno nuevo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues vamos a ver algunas respuestas que de algún modo coinciden todas, aunque sean distintas. En primer lugar, cada vez hay menos violencia, lo cual es muy positivo. O sea, cada vez pues entendemos todos que matar o encarcelar a la gente no es la solución a los problemas, sino que las diferencias entre nuestros puntos de vista hay que solucionarlos negociando, discutiendo, hablando, intercambiando ideas. Y aquí surge la libertad de expresión y surge evidentemente pues la manipulación. ¿No? Recordemos cómo Noam Chomsky nos decía que la propaganda es en la democracia lo que la violencia era en la dictadura, de modo que la desinformación es una consecuencia de un avance, es un efecto secundario de una medicina que es mejor para algunas cosas, ¿no? En segundo lugar, hemos pasado de una extrema pobreza informativa a la sobresaturación. Fíjense en esta fotografía maravillosa de esta biblioteca, que puede representar lo que supone hoy vivir en una casa con una conexión a Internet donde tienes absolutamente acceso a millones y millones de recursos, a todo lo que cualquier ciudadano internauta del planeta ha puesto en la nube, ¿no? El problema entonces ya no es poder acceder a información como antes, que teníamos muy pocos libros y no, nos sobraba tiempo para leerlos, ¿no? El problema es que ahora nos falta tiempo para leerlos, es que se publica y se difunde mucha más información sobre lo que nos interesa de lo que nunca podremos ser capaces de llegar a leer, ¿no? Porque nuestra vida es relativamente corta en comparación con esta ingente cantidad de información. Entonces los problemas son totalmente diferentes, ¿no? Hay que saber elegir los textos fiables, hay que saber leer de manera crítica y no estamos preparados para esta nueva situación que ha llegado en muy pocos años, ¿no? En segundo lugar, también hemos pasado de una situación muy monolingüe y monocultural. Vivíamos en pueblos, en aldeas donde apenas teníamos contacto con otra gente, con otras maneras de ver el mundo, pues a una situación de superdiversidad, de diversidad de la diversidad, con lo que estamos en contacto con personas que tienen otros puntos de vista, ¿no? Y eso hace que sea mucho más difícil entendernos, ¿no? Con lenguas como el inglés o el español, que son lenguas planetarias, podemos acceder a lo que dicen mucha gente que piensa muy diferente que nosotros, que nació en lugares totalmente lejanos, que nunca vamos a conocer, que habla lenguas, que tiene religiones, que sigue prácticas culturales que nosotros ignoramos, aunque hablen el mismo idioma, ¿no? Entonces, por eso también es mucho más difícil entendernos hoy, ¿no? También, pues, hemos pasado de una situación, como ya mencioné, de poca posibilidad de publicar, de censura, de dictadura, a una situación de libertad de expresión. Muy cuestionada, de acuerdo, muy mejorable, de acuerdo también, pero mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿no? Y entonces esto significa pues, que la red se ha
llenado de cantidad de mentiras, de falsedades, de exageraciones, de engaños, que son el resultado del ejercicio de esta libertad de expresión. Se habla a menudo de censurar determinadas cosas, pero no se llega a hacer porque evidentemente ¿quién decide qué se puede publicar y qué no? ¿Ah? Entonces no es tan sencillo llegar a este acuerdo, o sea, aceptar la libertad de expresión y el derecho a todo el mundo a decir lo que quiera, pero dentro de determinados cauces. ¿No? Y finalmente hemos pasado de lo local a lo global, ¿no? En el pueblo más pequeño de Cataluña, que sería este que ven aquí, según se dice, pues con una buena conexión a Internet puedes acceder a todo el mundo, ¿no? Lo cual hace pues, que la desinformación sea mucho más presente y que sea mucho más necesario leer de otra manera. ¿No? Un pequeño ejemplo, y aquí ven mi primera tarea en color verde. ¿Eh? Me imagino que la mayoría de ustedes saben la diferencia que hay entre ABC y el País en España, ¿eh? Pero no estáis seguro que sepan hacer lo mismo con dos periódicos de Chile o de México. De hecho, es que creo que ni es posible que muchos de ustedes no sepan ni cuáles son los periódicos de Chile y cuáles son los periódicos de México. Quizá conozcan el Mercurio, que es el más antiguo en Chile, ¿no? Pero yo creo que es improbable que conozcan The Clinic. ¿Eh? Y no sé si saben cuál es el progresista y cuál es el conservador. ¿Eh? El Mercurio es el conservador y The Clinic es el alternativo. ¿Eh? Busquen información, que es muy divertido, The Clinic en Chile, en español. ¿Eh? Y en México, pues el periódico más progresista sería La Jornada, que se dice allí que intenta ser parecido al País, y en cambio el clásico más conservador sería Excelsior. ¿No? Esto es un ejemplo para mostrar cómo, pues, con el español, que podemos hablar todos aceptablemente bien, ¿no? Pues nos encontramos con fenómenos muy claros que no serían denominados desinformación, pero que abordan la misma cuestión, que es poder entender la ideología que hay detrás de los discursos. ¿No? Aquí tienen otro ejemplo más práctico. Imagínense que quieren ir ustedes a Estados Unidos. Saben ustedes que como españoles necesitan lo que se llama el ESTA, que es una especie de previsado que te permite llegar a un aeropuerto en Estados Unidos y ser atendido por un funcionario de migración. Y esta se consigue en la red, con pocos dólares, con unos $12 creo que era. ¿No? Entonces, si ustedes buscan en Google, ¿no? el ESTA, encontrarán pues, un listado muy largo, como ven aquí a la izquierda, de lugares para hacerlo. Y empezarán si toman el primero, como yo hice en una ocasión, pues van a empezar a completar datos en pantallas y al final pues les piden $70, ¿no? Y tú dices, espérate, a mí me dijeron que eran $12, no 70, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces es cuando empiezas a darte cuenta que no te están engañando, pero sí que de algún modo pues estás utilizando un servicio comercial que te ofrece cosas muy caras y que puedes conseguir en la segunda web, esta, que habla de US Customs and Border Protection, donde vas a tener que pagar solo lo que realmente vale. ¿No? ¿Esto es un engaño? No, es un servicio comercial. Sabemos que el mismo producto en varias tiendas tiene precios distintos. ¿no? Entonces en la red ocurre lo mismo, pero claro, en la red es una cuestión de lectura, básicamente. ¿no? ¿Cuál de los dos perfiles de Facebook que ustedes ven ahora es falso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sabrían averiguar cuál es cierto y cuál es falso? Bueno, esta foto de Wendy Galindo Sánchez es sospechosa, ¿no? Tan perfecta, pero este perfil sin prácticamente ninguna foto, mariscada, más en Galicia, todavía parece también más falso, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues hay que entrar en los perfiles, hay que ver si están activos, si tienen muchos amigos, si las publicaciones se hacen durante la noche, en el mismo momento, si son de algún modo de un periodo determinado, lo cual indicaría que pueden ser de un bot, ¿no? de un mecanismo automático, o si al contrario realmente hay alguien humano detrás. ¿no? Y si hiciéramos esto descubriríamos que Wendy Sánchez Galindo es falso y Mariscada es un perfil auténtico. ¿no? También podemos bajar las fotografías, buscarlas en internet, descubriríamos que
no son originales, etcétera, ¿no? Pero este es otro ejercicio de lectura crítica, de luchar contra la desinformación. Y el último ejemplo trata precisamente de juguetes. Ustedes tienen pues unos amigos que acaban de tener un bebé muy buscado, muy querido, que ha llegado finalmente, están encantados y ustedes quieren pues regalar algo al bebé. Y ya, bueno, pues sus amigos que son veganos, vegetarianos, ecologistas, radicales, alternativos, ya les han dicho que solo quieren un juguete seguro. Pero claro, ¿qué es un juguete seguro? Entonces ustedes se van a Internet a buscar información del juguete seguro y llegan a esta página donde les informan de lo que es un juguete seguro. Pero esta página, ¿se la pueden creer ustedes o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se la creerían? Es una página catalana, también está en versión en castellano y es de Abacus. ¿Qué es Abacus? Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? La pregunta clave, leyendo críticamente, no es cuál es la idea principal, sino quién dice esto y quién es esta persona. Entonces, para ser buenos lectores, ustedes tendrían que empezar a buscar qué es Abacus. Tendrían que hacer lo que algunos investigadores llaman la lectura lateral, que es, estás leyendo un recurso en Internet, entonces te vas a buscar lateralmente información sobre este recurso. En este caso, sobre la institución que ha generado este recurso, que es Abacus. Si ustedes hacen esto, descubrirán que Abacus es una cooperativa de docentes catalana, muy famosa, muy conocida, y probablemente llegan a la conclusión que es una página fiable. Pero es una página comercial, Abacus es una cooperativa, vende juguetes y libros, ¿no? Entonces, es publicidad indirecta. Ustedes confían en la publicidad indirecta o no. No es, es honesta, pero es interesada también, porque evidentemente no informa de cosas que no vende, ¿no? Entonces pueden ver aquí que no todo es blanco o negro en la lectura en Internet, en la lectura contra la desinformación, y que podemos encontrar muchos matices que pueden ser vistos de maneras distintas según las personas, ¿no? Bueno, vamos ya, después de estos ejemplos, a hablar un poco de qué nos dicen distintas disciplinas sobre este tema. Y vamos a empezar con el periodismo, muy rápidamente. Entonces, aquí tienen ustedes algunas publicaciones interesantes. El periodismo nos explica que realmente lo de la desinformación es de una magnitud impresionante. O sea, no es sencillamente un pequeño bulo que aparezca ahora con el tema de la COVID o con las elecciones en Madrid, por ejemplo, que ahora pues están sobre la mesa, ¿no? Sino que llega a unas proporciones impresionantes. Aquí tienen, por ejemplo, uno de los fiascos más grandes del país, que fue cuando publicó la supuesta foto de Hugo Chávez en el hospital en sus últimas horas, ¿no? Y que resultó ser falsa, ¿no? O sea, lo corrigieron inmediatamente después. Y a la derecha tienen el caso de Tania Hit, que es absolutamente alucinante, ¿no? Que es una catalana que cuando hubo el famoso atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, estaba haciendo un máster aquí en Barcelona y que pocos años después empezó a construir una identidad personal como superviviente de este atentado, de modo que se trasladó a Estados Unidos, empezó a construir una historia de que ella había sido salvada por un bombero que se supo que poco después del atentado que había salvado a otras personas y que había fallecido después con el derrumbe de la torre, etcétera, etcétera, hasta que 6 años después del atentado La Vanguardia descubrieron que era una impostora. De modo que la desinformación, las mentiras, ya no es una cuestión de una noticia, sino que puede llegar a ser toda una persona, toda una institución que es falsa, que es engañosa, ¿no? De modo que estamos luchando contra algo mucho más grande de lo que podríamos pensar, ¿no? El periodismo distingue muchos tipos de desinformación. De hecho, la palabra desinformación nos permite hablar, por ejemplo, de sátira,
¿no? A gente que confunde como cierta pues una noticia que solo pretendía satirizar o ironizar o parodiar pues un hecho real. El periodismo pobre, que es sencillamente pues incapacidad, falta de competencia para producir buenas noticias, no tiene maldad detrás, pero hay pocos recursos. La publicidad en directa, y las noticias falsas, podríamos decir, ¿no? Las noticias que ya son premeditadamente engañosas con el interés de manipular, que puede ser ideológico o comercial, o sea, muchas noticias falsas les da igual lo que dicen, lo que quieren es captar tu atención para que tú hagas clic y para que ellos cobren de Google por el número de clics que han obtenido. De modo que no es solo una cuestión ideológica, sino también hay cuestiones de comercio y cuestiones sinceramente de confundir a la audiencia para que no se fije en otras cosas que sí que son ciertas e importantes. Aquí tienen un ejemplo clásico que quizá hayan visto en alguna conferencia mía de un partido de fútbol, en el que pues, podemos ver el mismo partido de fútbol explicado por un periódico de Madrid y otro de Barcelona, Asti Sport. Entonces hay que decir cuál de los dos corresponde a cada periódico, para ver cómo, no solo de política o de cosas serias, se producen desinformaciones, sino que podemos encontrarlo también pues, en temas menos relevantes. El texto de la izquierda es el de Barcelona, y el de la derecha es el de Madrid, si lo analizan bien. Y es un buen ejercicio para trabajar con los alumnos, porque trata de temas que pueden conocer bien ellos y que de algún modo pues permiten ver cómo se construye la ideología con un partido que es posible que ellos hayan visto y que después genera dos discursos totalmente distintos, ¿no? También podemos trabajar con fotografías. Aquí ven ejemplos clásicos. Por ejemplo, la fotografía entre Hitler y Franco original es la de arriba, donde Franco tiene los ojos cerrados, y en cambio pues la fotografía oficial tuvo un retoque. Aquí pues, vemos como un colaborador de Stalin que cayó en desgracia y fue asesinado desaparece de una foto también, y etcétera, ¿no? También podemos trabajar con textos multimodales mixtos. Aquí tienen una noticia pues, que tiene una foto evidentemente construida ex proceso para la noticia y que no despierta ninguna fiabilidad. Y aquí tenemos el primer recurso que yo les recomendaría, que es un recurso sobre periodismo, sobre código deontológico. Es un recurso pagado con sus recursos, con sus dineros, porque es un recurso financiado por Facebook, y presupongo que ustedes pueden tener perfil en Facebook como yo. De modo que el dinero que gana Facebook con nuestros perfiles, con nuestros datos, comerciando con nuestros datos, pues parte lo dedica a financiar este proyecto en Estados Unidos, Checkology, básicamente en inglés, pero con unidades en español, y que funciona muy bien, y que básicamente consiste en un conjunto de simulaciones en el que los chicos pues tienen que jugar a ser periodistas y se encuentran con toda la problemática. En el ejemplo que ven ustedes en la fotografía, pues ha habido un accidente en su ciudad, ha chocado un camión cisterna con otro coche, se ha derramado un líquido verde en la calle y ustedes están allí, entonces tienen que hacer un reportaje, hablar con la gente, buscar información de la empresa del camión, y entonces van encontrando informaciones contradictorias y van aprendiendo el código deontológico. Entonces es un ejercicio interesante de lectura y escritura y de aprendizaje de códigos deontológicos periodísticos. Vamos a hablar un poco de otras disciplinas. Aquí tienen algunos libros que a mí me han gustado mucho. Les recomiendo especialmente este de la posverdad de Lee McIntyre, del MIT, que es un libro breve pero muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, otro libro interesante es este que ustedes pueden ver aquí, Persuasive Technology, de Fogg, de un psicólogo de Stanford University, que trabaja en cómo las máquinas pues, nos persuaden con recursos determinados. Y aquí ven
pues la distinción entre una web creíble y otra no creíble, donde pueden ver que el punto clave puede ser el primero, ¿no? Precisamente saber quién es el autor, ¿no? O sea, una recomendación básica sería que no tengamos confianza ni nos fiemos de los textos y los recursos cuya autoría no está clara. O sea, cuando alguien se oculta detrás de una web es que las cosas no van bien, por decirlo claro. Este es el punto más importante. En psicología también la psicología también nos explica cosas interesantes, por ejemplo, pues todo lo que son los sesgos, ¿no? Siempre cuando hablamos de lectura partimos de la presuposición que la mente nuestra es perfecta, ¿no? Que no tiene error y que si no entendemos algo, pues es que no sabemos lengua, no sabemos leer, el texto está mal. ¿Y si no fuera así? ¿Y si realmente nuestra mente no fuera tan maravillosa? Pues la psicología ha demostrado que es así. O sea, hay sesgo de conformidad o sesgo cognitivo, ¿no? Que explica bueno, pues que tendemos a dar más credibilidad y a fiarnos de los datos que coinciden con nuestras opiniones previas, con nuestra ideología. Y en cambio nos cuesta mucho aceptar lo que es contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué dos personas seguidoras, por ejemplo, del Celta y el Deportivo, cuando ven un partido juntas y hay un penalti y las dos son inteligentes, listas, honestas, no se ponen de acuerdo y una dice que es penalti y otra dice que no y las imágenes son las mismas? ¿Por qué? Pues básicamente porque tienen sesgo de conformidad o de cognición, ¿no? Que es que sus mentes pues les hacen ver como favorable y desechar lo que no es favorable, ¿no? También tendemos a ser más cómodos, ¿no? Es muy difícil tener una pareja que es del otro equipo de fútbol y que toda su familia son del otro equipo de fútbol, ¿no? Yo soy del Celta y vivo rodeada de gente del Depor, pues es francamente muy difícil, o sea, es mucho más fácil que me haga del Depor, aunque sea un tiempo, mientras dure nuestra vida, ¿no? O mientras esté con ellos, ¿no? Entonces, esto es el sesgo de social, ¿no? El efecto burbuja, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha bloqueado a alguien en Internet que les envía información negacionista o información ideológica opuesta a la que ustedes tienen? Y ya dices, no quiero saber más de esta persona. Y claro, con este comportamiento lo que provocas es que solo te conectes con gente que piensa lo mismo que tú, de modo que acabas pensando que lo que piensas tú es maravilloso, es lo perfecto, ¿no? Y no reconoces que hay gente que ve las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, es interesante saber lo que dicen los otros, aunque no estés de acuerdo. Es precisamente una manera de mantener tu desacuerdo y de aceptar esta diversidad, ¿no? Bueno, también tenemos el concepto de ALFIN, de alfabetización en información, que nos aporta el documentalismo y que yo creo que ya tiene años, ya es conocido, de modo que vamos a otras cuestiones. Aquí tienen un recurso interesante de la IFLA, ¿eh? De la Federación Internacional de Bibliotecas, que habla precisamente de las noticias falsas. Ya es un poco viejo, quizá hoy podríamos mejorarlo algo más, pero bueno, sigue siendo un recurso interesante que podemos trabajar con nuestros alumnos en las bibliotecas, etc. También me parece muy interesante Wikipedia, que está muy desaprovechada y que todavía hay mucha gente que piensa que es mala, ¿no? Que hay que creer en las enciclopedias clásicas de papel, ¿no? En la Spasa-Calpe, en la biblioteca, en la británica, perdón. Cuando, bueno, ustedes saben que hay investigaciones que demuestran claramente que Wikipedia pues no es menos falsa, perdón, no es más falsa que otras enciclopedias. Tiene una proporción parecida, ¿no? De errores, ¿no? Y a mí me interesa mucho esta propuesta de guías de buenas prácticas que viene de la investigación basada con hechos empíricos, con datos empíricos de la Universitat Oberta de Cataluña, que ustedes pueden encontrar en la nube, que comparto con ustedes y que también se pueden bajar de internet, donde se ofrecen distintas maneras de utilizar Wikipedia. Por ejemplo, la última que he aprendido yo, que he aprendido estos días preparando esta charla precisamente, y es algo que no se me había ocurrido, es que cuando
llegas a un recurso nuevo que no conoces, pues lo que puedes hacer es buscarlo en Internet, perdón, en Wikipedia, porque precisamente en Wikipedia pues, se encuentran la mayor parte de los medios de comunicación de las webs que ofrecen información, ¿no? De modo que si tú encuentras en Wikipedia un recurso, significa que tiene una cierta tradición, que es reconocido y puedes leer lo que se dice de él. En cambio, si no lo encuentras, pues es muy probable que te encuentres con un recurso nuevo, desconocido y más sospechoso, claramente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lectura crítica hablamos siempre de letras, ¿no? Y entonces me gusta mucho entender, me gusta mucho, creo que es muy importante entender que no solo hablamos de letras, sino también de imágenes, como habéis visto, o de números, ¿no? Entonces, por ejemplo, un titular como "Murieron los 300 pasajeros del bus", pues me imagino que nadie se lo cree de ustedes, porque todos hemos subido a un bus muchas veces y sabemos que por muy grande que sea, por muchos pisos que tenga, dos máximo, no caben 300 personas, ¿no? Aunque bueno, quizá, ¿no? En algún lugar lejano donde los medios de comunicación, de transporte escasean, pueda ser posible, pero sospechamos de este titular, ¿no? Y ocurre un poco lo mismo con el titular de Johnny Depp, ¿no? En el que, bueno, pues supongo que podemos encontrar botellas de vino muy caras, pero para gastar 1,8 millones al mes, ¿eh?, en vino, pues parece increíble, ¿no? Son dos ejemplos sacados de este libro, El hombre anumérico, de John Allen Paulos, que precisamente habla de lectura crítica en matemáticas, ¿no? Y nos muestra cómo muchas veces pues, no pensamos que también incluyen las matemáticas, la lectura contra la desinformación, con las estadísticas, por ejemplo, con los datos numéricos, que por ejemplo con la COVID pues cada vez son más importantes, ¿no? Vamos a ver un poco de ciencias del lenguaje, un poco de datos sobre ciencias del lenguaje. En ciencias del lenguaje hemos visto, y aquí tienen ustedes algunos ejemplos que no voy a comentar, que bueno, cuando hablamos de leer no es una lectura literal ni inferencial, sino que es una lectura crítica, ¿eh? Uh, Hay alguien detrás del texto, varias personas pueden entender cosas distintas del mismo texto, entonces hay que dialogar, hay que intentar entender el contexto, ¿no?, el cuadro, el ámbito, el lugar, el momento en el que se dice cada cosa, ¿no? El lenguaje nunca es neutro, como nos decía Paulo Freire, y aquí tienen ustedes un ejemplo bien interesante. Ayer cené muy bien con mi ex. ¿Cómo entienden ustedes este ejemplo? Una profesora europea, no española, en un curso hace muchos años me dijo: esto significa que ella quiere regresar, no, esto significa que su marido quiere regresar con ella. Y digo, perdón, ¿qué me está diciendo? Que su marido quiere regresar con ella. Entonces, lo que entendía esta profesora era que esta joven que dice esto se había separado porque el marido se había ido con otra, ¿se entiende? Se había arrepentido y luego se había acercado nuevamente a ella y ella había aceptado cenar con él porque intuía que él quería regresar. Y este era un buen motivo para aceptar cenar con un ex, porque si una persona, una mujer vive esto, pues evidentemente no aceptaría nunca ir a cenar con su ex si no fuera por un motivo importante. Cierta. Esta era la interpretación que ofreció esta persona. Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, mis alumnos universitarios entienden de este ejemplo, que sería sencillamente pues, que te vas a cenar con un ex, con una expareja, y que, pues bueno, pues hablar porque seguís siendo amigos, ¿no? Y no hay ningún problema para ir a cenar con una expareja, y además una persona puede tener varias exparejas, ¿no? No tiene que ser necesariamente tu marido o tu mujer, y puede ser incluso una pareja del mismo sexo. O sea que son cosas que evidentemente en la interpretación de la profesora no cabían, ¿no? Entonces las ciencias del lenguaje nos explican que cuando hablamos de cuando nos comunicamos, cuando leemos, hablamos nos comunicamos mucho más de lo que decimos, ¿eh?
y que en consecuencia la dificultad de la lectura consiste precisamente en poder recuperar todo este texto, ¿no? Entonces aquí tienen pues una dicotomía, una distinción entre el lector crítico y acrítico que no voy a comentar, ustedes la tienen aquí, la pueden ver, está documentada también en las publicaciones compartidas en la nube. Aquí tienen una experiencia que también pueden leer en un ejercicio muy viejo ya y que es posible que hayan escuchado otras veces de niños leyendo webs sobre drogas y aceptando como buena una web de una secta, una web ultracatólica que estaba en contra de las drogas, pero por motivos religiosos, ¿no? A diferencia de una web científica o una política, ¿no? Entonces, realmente las investigaciones nos demuestran que no somos críticos leyendo, ¿no? Y ya para ir cerrando, pues nos acercamos a las propuestas que vemos de la pedagogía, que tiene un ejercicio muy famoso, que es el de leer una web, que es una web ecológica que informa de una especie en peligro de extinción, que es un pulpo que vive en un árbol en Estados Unidos, en las costas de Estados Unidos. Es un fake, es una web falsa, pero se hizo muy famosa porque ya hace años empezaron a hacer ejercicios con esta web para secundaria, para enseñar a los chicos a ser críticos, utilizando conocimientos de ciencia, lectura, multimodalidad, etc., ¿no? Aquí tienen un ejemplo muy bonito de biología, de una profesora que explicando cuestiones de radioactividad mencionó las bombas atómicas lanzadas sobre Japón por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, descubrió que los chicos se quedaban impresionados y entonces les propuso empezar a hacer búsquedas de información al respecto. Esto es lectura crítica también. Buscar información, enseñar a buscar información forma parte de enseñar lectura crítica. Y aquí ya, para acabar, tienen algunos recursos que pueden encontrar en la web. Estos son generales del National Literacy Trust, el Media Literacy Now. Y aquí tienen, por ejemplo, un recurso que se ha publicitado recientemente en España también, básicamente porque apareció en The New York Times una referencia, que es un conjunto de recursos de Michael Caulfield, en los que habla pues, de cómo podemos luchar contra la desinformación. No me acaba de gustar porque confunde pensamiento crítico con lectura crítica. En Estados Unidos no hay mucha información de lo que es lectura crítica y especialmente si es un periodista quien lo dice, un profesor vinculado con el periodismo. En cambio, claro, en España el análisis crítico del discurso tiene mucha tradición, entonces, bueno, esto se explica en el artículo que les comenté, les mencioné al principio, de crítica de la lectura crítica, pero tiene buenos consejos. Aquí tienen MILT, un recurso portugués que ustedes pueden entender con su gallego, Literacia Digital, manual de instrucciones de literacia digital. Es un recurso en el que yo he participado como autor. Lo pueden encontrar alojado en la web de la Fundación Gulbenkian en Lisboa. Y aquí tienen pues todo lo que son los recursos de fact-checking como Neutral, maldita.es o los listados de webs fraudulentas que, bueno, que van cambiando muy rápidamente, ¿no? Mala prensa también es interesante para luchar precisamente contra la desinformación matemática o numérica, ¿no? Y para acabar, ahora sí, pues bueno, algunas ideas. Leer críticamente es complejo, luchar contra la desinformación es complejo cognitivamente, socioculturalmente, filosóficamente, tecnológicamente, ¿no? O sea, no es algo sencillo y exige una instrucción específica en distintas disciplinas, como han visto, o sea, no solo en lectura o en lengua, ¿no? Lo crítico está en muchas disciplinas y muchas disciplinas aportan conocimientos interesantes que podemos integrar. Leer en la red exige recursos nuevos, hay que saber buscar información, evaluar, hay que malfiarse de muchas cosas, ¿no? Hay que saber leer fotografías también, no es evidentemente solo una cuestión de letras, ¿no? Y aquí tienen los recursos que se pueden ustedes bajar y muchas gracias por todo. Moitas gracias a ti, Daniel, por esta espléndida comunicación, esta conferencia, que, como decíamos ao principio, e como adoita suceder cando invitamos a Daniel Casain, podemos contar coa súa presenza,
está inzada non só de información, sino tamén de recursos útiles, de referencias a webs, a medios, a ferramentas interesantes que analizan, debullan este concepto da desinformación e este concepto da lectura crítica, no que xa, como poidestes seguramente ir observando nesta comunicación, hai moito estudio xa feito e pouco a pouco imos entrando nese concepto que é como complexo, como todos os conceptos, que ao principio poden resultar, a dificultade incluso casi para definilo, pero neste momento xa, e despois de escoitar a Daniel Casain esta conferencia, penso que temos moita máis posibilidade de enfocar este traballo desde as bibliotecas escolares nos centros, porque, como vistes, hai unha abordaxe desta realidade desde moi distintas disciplinas e cada unha delas ten os seus mecanismos de análise, desde o periodismo ata a pedagogía, debullando nestas parcelas a desinformación que ten que ver con noticias falsas, con parodias, mal xornalismo, publicidade indirecta, suplantación de identidades, publicidade enganosa. Son moitas cousas e non todas son exactamente iguais. A psicoloxía nos permite ver como funciona esta querencia que temos, que parece que nos resulta máis doado ver como verdades certas mentiras, que son máis atractivas que a propia verdade moitas veces. Para todo isto, di Daniel Casain que é necesario educar en alfabetismo, en lectura, en comprensión, en xornalismo, en comunicación audiovisual. En definitiva, hai que para chegar a formar cidadáns que poidan ser críticos e autónomos e que poidan ser a enfrentarse a información e a toda esta inmensidade de información que se genera e que nos chega a cada momento con armas para poder defenderse. Bueno, despedimos aquí esta primeira sesión e recordovos entón o que falábamos ao principio e que é moi importante que teñades en conta esta tarde. Cando remate dentro de un momento esta primeira sesión plenaria, cada quen ten que volver á súa xenda, ten que volver a facer premer na seguinte sesión que ten escollida no seu itinerario, isto xa non ten dificultade, pero recordade, cando termine esta, faremos o mesmo para volver á seguinte. En cada sesión hai que recuncar na xenda e volver a entrar na seguinte sesión. Adiante con eses tweets, non deixedes de alimentar esas redes sociais e de darnos un pouco máis de información e de facernos sentir que estades aí, porque queremos saber como van as cousas e que vos parecen. Nada máis, continuamos entón, unha breve pausa e seguimos.